yo gane más de 18.000 euros y tenga que pagar el 50% de la medicina y mañana me puedo quedar sin empleo, porque el desempleo crece por momentos. Cierran empresas, cierran no sé qué, y esa gente que ganaba 18.000 euros y pagaba el 40%, pues no va a poder tener 18.000 euros y no va a poder pagar el 40% porque se ha quedado en situación de desempleo. Pero cuidado, no solamente vamos a pagar por las medicinas, en el caso de los pensionistas gratuitas como era hasta ahora, sino que van a tener que pagar por el transporte sanitario no urgente. Es decir, si ustedes tienen que ir a un hospital a que le hagan rehabilitación, si usted está paralítico o tiene una artritis severa y tiene que ir a la consulta del médico, si usted tiene que ir a hacer una prueba a un hospital, etcétera, etcétera, que hasta ahora venían las ambulancias a su casa y solo tenían que molestarse en llamarlas para que acudiera el día que estaba programado, ahora van a tener que empezar a pagar por ese servicio. Y eso va a suponer que las personas pensionistas con enfermedades graves no solo van a tener que pagar la medicina, sino que van a tener que pagar la ambulancia para ir al hospital. Y tengan ustedes en cuenta que aquí el rural es muy amplio y el coste del transporte sanitario a los hospitales va a ser muy caro, y o va uno en la ambulancia o va a tener que pagar el taxis. Y es que en el rural gallego, que ustedes conocen mejor que yo, el 60% de los hogares no tienen vehículo propio. Por tanto, o van en ambulancia o van en taxi, y el coste de la ambulancia es muy caro y las distancias al hospital son muy caras. Por tanto, los que hagan diálisis, los que hagan rehabilitación, los que vayan a las consultas porque están sin capacidad de poder moverse por sí mismos, van a tener que pagar. Y aquí no hay límites. Aquí no son 18 euros al mes o 20 euros al mes según la renta. Aquí nos pueden cobrar lo que haya que cobrar independientemente de nuestro nivel de renta. Pero también van a tener que pagar las dietas especiales, esas dietas que se meten por la sonda, esas dietas que se meten por la sonda, el PEG ese que le ponen a las personas muy enfermas. Es decir, si uno está muy enfermo y no puede alimentarse por sí mismo, ni puede comer la alimentación normal y tiene que tener una alimentación especial, que ahora era gratuita y lo podían retirar de los hospitales, van a tener que pagar por eso. A mí esto me parece crueldad, a mí esto me parece que nos hemos vuelto locos y que nos hemos vuelto insensibles. Y yo como médico me voy a encontrar en la tesitura de que a mucha gente que tiene que ir a hacer una prueba al hospital o darle una alimentación por sonda, pues no se la voy a dar porque sé que voy a meter a la familia o a esa persona en la ruina económica. O come o va al hospital en la ambulancia que tiene que pagar. Y también las prótesis, las sillas de ruedas, los bastones, los andadores, todos esos aparatos que los médicos prescribimos a las personas enfermas, a las enfermas discapacitadas, las van a tener también que pagar, y sin límite como en el anterior. Es decir, un conjunto de medidas brutales que afectan siempre al mismo, al enfermo crónico, a la persona mayor, a la persona discapacitada y a la persona con un nivel de pobreza muy elevado. Y además esto va a generar desigualdad terrible. El que tenga dinero irá a la ambulancia y el que no se quedará en casa. El que viva en el rural va a tener mucha más dificultad para acudir en la ambulancia a diálisis o a tal, que el que viva en una ciudad que va a tener mucho más cerca y le va a costar menos caro. Y entre comunidades autónomas, Galicia es una comunidad muy rural y es una comunidad con una gran dispersión de la población. Yo cuando llegué a Galicia, yo no sé de Galicia, llegué, me encontré que aquí todo el mundo vive en el rural, por las casas. Bueno, pues eso va a suponer que si en Madrid el coste va a ser menor para la familia, porque todo está concentrado en la ciudad, aquí no. Y vamos a tener serias dificultades para poder atender a la gente. Y además de eso, es que además no tiene sentido. Porque ahora muchas veces lo que ocurre es que en el hospital, cuando una persona tiene que hacer una prueba o tiene que hacer un tratamiento especial o rehabilitación, ¿qué hace? Dice, mire, en el hospital usted ahora no pinta nada, va a tener que hacerse la prueba dentro de una semana o un mes,
Pues se va usted a casa, le mandamos la ambulancia, ya vendrá usted a hacer la prueba. En definitiva, es menos costoso para el hospital porque no están ocupando una cama. Pero es que ahora, ¿qué va a hacer el médico del hospital cuando vea que una persona enferma, una persona discapacitada, un enfermo crónico tiene que utilizar el hospital, tiene que utilizar el coche, la ambulancia y tal? No lo va a mandar, lo va a dejar en el hospital. Por tanto, va a ser mucho más costoso y además van a ocupar camas y las listas de espera van a aumentar porque muchos enfermos que ahora pueden ir a su casa y solamente vuelven para hacer determinadas pruebas, pues los va a tener uno que dejar allí para evitar que esa persona pues no tenga que pagar un dineral que a lo mejor no va a poder hacer. En resumen, se aumenta la desigualdad entre ricos y pobres, pero ya no pobres, porque si es que no hay que decir, es la mayoría. ¿No han visto ustedes cómo está en este país los ingresos? No podemos hablar de pobres, es la mayoría de la población la que va a ser muy restringido su derecho a la asistencia sanitaria, o porque va a tener que pagar el seguro complementario para poder atender esas enfermedades que ahora no cubren, o porque va a tener que pagar la medicina, o va a tener que pagar el transporte sanitario, o las prótesis, o los alimentos estos especiales que hay. Y se vulnera la Ley General de Sanidad, que dice en el artículo 2, la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso a las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad. Mentira. El hecho de vivir en el rural, el hecho de ser persona mayor, el hecho de ser más pobre que otra persona va a generar desigualdad. Ya no vamos a ser iguales ante la ley. ¿Y cuál era la ventaja de este sistema sanitario en España? Que cuando uno iba al hospital, en la misma habitación estaba el director de la empresa y el peón de la empresa. Y eso le daba al peón de la empresa una ventaja tremenda, porque todos sabemos que las personas poderosas, los directores de las empresas, etcétera, etcétera, ya se preocupan de que la sanidad funcione correctamente. Y cuando hay una sanidad para los que tienen más dinero y otra para los que tienen menos dinero, va a pasar lo que vi. Yo eso lo vi cuando empecé a trabajar y se lo vi a mis padres y a mis abuelos. Los hospitales de la caridad que había antes, los hospitales de las diputaciones provinciales, donde uno iba a morirse, aquellas habitaciones largas donde había 20 o 30 camas y donde la atendían a una monjita bien intencionada, pero que no era una enfermera cualificada como las que tenemos afortunadamente en estos momentos. Y los hospitales ricos eran hospitales que había que pagar y la gente no tenía acceso a esa medicina. Y el artículo 3 de la Ley General de Sanidad dice que la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Y eso no va a ser verdad. Bueno, aquí hay una serie de argumentos científicos, pero yo les quería poner esto y ya con esto acabo. Pero es que además no hace falta. No hacía falta poner esta serie de medidas tan duras para las personas con menos recursos y más necesidad de asistencia sanitaria. Mire, estos son una serie de estimaciones que hemos hecho mi asociación, soy de una asociación de médicos, sobre los ahorros que se podían hacer en la sanidad. ¿Tenemos un sistema muy bueno? Sí, pero también tenemos algunas cosas que no funcionan bien y que si se mejoraran íbamos a ahorrar mucho dinero. En medicamentos innecesarios, que todos saben ustedes que muchas veces el médico nos manda 4 medicamentos y 2 de ellos no hacen falta. Bueno, pues podíamos ahorrar 1.300 millones al año. Si hiciéramos la prescripción por genéricos, esos medicamentos que son de igual calidad pero que valen mucho más barato porque caducó la patente, 2.400 millones. Si se utilizara bien las tecnologías sanitarias, 950 millones. Mire, le voy a contar una cosa, que probablemente a lo mejor no lo sabe. Hay estudios a nivel español y a nivel europeo y a nivel americano que demuestran que solo el 30% de las decisiones de los médicos para pruebas diagnósticas, tratamiento, medicamentos, solo el 30% tiene una justificación científicamente sostenida.
se basa en pruebas que son verdad. Un 30% de esas decisiones, si nos mandan una radiografía, un TAC, si nos ponen una sonda o nos mandan tal medicamento, hay dudas si son o no necesarias. Y el 30% son absolutamente innecesarias. Y es como consecuencia de que hay que mejorar la calidad de la actuación del médico mediante protocolos, mediante cursillos de reciclaje, etcétera, etcétera. El Colegio de Médicos, el Consejo de Colegios de Médicos, sacó el informe COVAC este año otra vez y ponía esto encima de la mesa. Podíamos ahorrar 1.000 millones. Aparte de que nos ahorraríamos pruebas y medicamentos y cosas que nos pueden hacer daño. Si disminuyéramos en una cuarta parte las consultas de hospital que se podrían hacer en los centros de salud, si el centro de salud tuviera el equipamiento necesario y el número de médicos necesario para poder hacer lo que se podría hacer perfectamente, podríamos ahorrar 1.100 millones. Si se disminuyera el 10% de la urgencia hospitalaria porque los centros de salud tuvieran el equipamiento necesario, las pruebas diagnósticas que ahora se les regatean a los médicos de familia y la dotación suficiente, podríamos ahorrar 650 millones. En total, y para no darles más la lata, podríamos ahorrar 13.000 millones de euros. Y estoy hablando de una parte. Y estas medidas no lastimarían el derecho a la asistencia sanitaria en nada. No habría que pagar un duro más, no habría que pagar por ninguno de los servicios, no habría que restringir el derecho a la asistencia universal como tenemos. El doble de los 7.000 millones. Por tanto, simplemente si la administración sanitaria se pusiera a trabajar y acabar y reducir el mal uso que se hace de los recursos por parte de los médicos y de los hospitales, no de ustedes, de nosotros, podríamos ahorrar lo doble y no lastimaríamos el derecho a nadie a la asistencia sanitaria. En definitiva, nos encontramos en una situación crítica. Por ahora, aunque las medidas empiezan el 1 de julio, van a empezar las medidas de pago por medicamentos y por algunos de estos servicios, pero el conjunto del resto de las medidas ya saben que hay un tiempo el desarrollo normativo. Tenemos 6 meses para poder frenarlo. Tenemos que demostrar a la población, a los que mandan, a la Unión Europea, que no vamos a aceptar algo tan injusto como lo que se nos quiere poner encima. Tenemos que demostrarlo que esto va contra el derecho a la salud de las personas, incluso va contra el sentido común, porque no es de sentido común que una persona se muera en la calle porque no tenga dinero suficiente, porque sea extranjero, porque sea un chaval joven que no ha trabajado nunca, o porque uno no tenga los dineros estos para poder pagar el medicamento. Por tanto, yo les animaría a levantar la voz, a hacer llegar a las administraciones española, gallega y europea que no estamos de acuerdo y que tenemos un sistema sanitario fenomenal que nos ha permitido vivir muy tranquilamente, que podríamos destinar el escaso dinero que tenemos de nuestras pensiones pues a cosas como alimentarnos o cuidar de nuestros nietos o lo que sea, y que no lo podemos gastar y no debemos gastar en algo como es la salud, que hasta ahora era grande. Y nada más. Muchas gracias.